Bienvenida, ¿cómo andás, querido? Qué alegría volver a verte. Tanto Siempre es tiempo, bueno. hace tiempo que no nos vemos. Bueno, ¿Cuánto? 50 años, Sí, sí. no, 50 no, pero nos vimos Ya es bastante. una historia ya es una historia para vender en Christie's o en Sotheby's, porque ya es una antigüedad, ¿no? Digo, lo nuestro. Pero es una antigüedad, pero no deja de sorprender, Carlitos, porque, a ver, es una frase que la popularizó Mirta Legrand, pero es verdad, el público se renueva, los chicos crecen, comienzan, No, hay muchas generaciones que hoy, ¿por qué no decirlo?, están conociendo esta historia. bueno, hoy, fíjate vos que es una historia que es totalmente atemporal, tanto es así que se han hecho 3 películas, 9 documentales, 26 libros y sigue tan vigente en este momento, se está haciendo una mega producción para Netflix que se estrenará el año próximo o el año después. O sea que es una historia que sigue y lo importante yo creo que es porque es una historia extraordinaria protagonizada por gente del común. Ese es el gancho que tiene esta historia. O sea, cualquiera pudo haber estado en esta historia, no es un mérito de Carlitos Páez, no es un mérito de uruguayos, no es un mérito de rugbyistas, es un mérito del ser humano que tiene esa capacidad de evolucionar, transformarse y salir adelante. Y es de eso lo que se trata en una historia larga de 70 días, que como yo digo es mucho tiempo, 70 días. Da para ponerse de novio, casarse y divorciarse. Es mucho, mucho tiempo. Es Pero bastante. bueno, es un proceso que se vivió, es un proceso, nosotros chicos que no sabíamos nada, vos sabés que acá no hay nieve, acá no hay altura, y bueno, nos tocó protagonizar esa historia a 4.000 metros de altura, 25 bajo cero, sin recursos de ninguna especie, y sin embargo, gracias a un grupo y con la misma visión y la misma ilusión y la misma pasión, llegamos al final de una historia maravillosa del ser humano. La verdad, que ha dejado mucho, ¿no? Y sigue dejando cosas, digo, ha dejado, bueno, mucho aprendizaje, ha dejado algún misterio, bueno, se habla también, en algún momento se habló de un pacto, de muchísimas cosas se hablaron, pero con 50 años después, Carlos, 50 años después, ¿cómo vos, en tu cabeza, cómo están esos 72 días? Y bueno, bueno, la cordillera es el principio de un aprendizaje, los 50 años después es lo que complementa, uno sigue aprendiendo en la vida y evidentemente esta historia es un referente para lo que te pasa en la vida, porque uno ha vivido muchas cordilleras, cada cual vive su propia historia, no es la mía, más importante que la de ustedes, cada cual tiene su propia historia y es tan importante como la mía. Esta tiene mucho marketing, mucho libro, mucha película, mucho documental. Este, eh, pero bueno, cada cual tiene su propia historia. De lo que se trata es de mirar para atrás, pero para ir para adelante. Bien. Dentro de las muchas cosas que uno escucha y lee de parte de ustedes, los sobrevivientes, digo, hay muchísimas que quedan. A mí una de las cosas que más me quedó, que no sé, creo que te la escuché a vos, Carlos, o a Coche, no me acuerdo ahora, pero que y ustedes lo aplican y lo cuentan en sus charlas hasta en sus propias empresas, es que en ese momento uno de los secretos, o las claves, no secretos, que había era que cada uno de los que estaban ahí sabían lo que tenían que hacer y también estaban seguros de que los demás estaban haciendo lo que tenían que hacer. Eso, si uno lo analiza y lo aplica en una familia, en una empresa, en un grupo, es formidable. ¿Sabés qué pasa? Que fuimos muy respetuosos de los roles de cada uno y eso convirtió nuestra historia en una de las historias más notables de trabajo en equipo, ¿viste? Las empresas nos llaman permanentemente. Yo antes de la pandemia, por ponerte un año, di 102 conferencias en el mundo entero para distintos lugares, para Rusia, para Europa, para Colombia, para México, en fin. Es una historia que sigue y sigue con el tiempo y creo que el gancho es que somos gente del común. No es como el que escala el Everest, que es un tipo que se prepara, que se entrena, que toma la decisión. Nosotros éramos gente y sobre todo, bueno, voy a hablar de mí porque yo era un malcriado, un consentido, y bueno, y me tocó vivir esta historia sideral, monstruosa, porque es una historia, así como te digo, desde el punto de vista trágico, pero también es una historia netamente positiva, porque al final lo que triunfó fue la vida. Hoy somos más de los que salimos en aquel avión, hoy están nuestros hijos. Yo tengo, gracias a que yo estoy vivo, hay 7 y medio más, porque mi hijo me anunció
ahora que está esperando una chiquita, Qué digo, o lindo. sea que la Felicidades. vida continúa, digo, y eso es, eso es el resultado positivo que queda de esta historia, que es un poco a lo que yo convoco a la gente, que miren para atrás a sus propias cordilleras, pero para ir para adelante. Sin culpar, porque ustedes, una de las cosas que también sanaron es la culpa, ¿no? Digo, no responsabilizar quizás o no culpar, pero sigue estando la teoría de que el accidente sucedió por un mal cálculo. El accidente sucedió por un mal cálculo y sucedió porque sucedió. Digo, yo desde esta altura no cuestiono el por qué. Digo, fíjate que si hubiera sido ahora con un celular que estuviera prendido, no habría historia, digo. O sea, nos tocó. Y yo creo que las cosas te tocan y bueno, y hay que ver cómo uno trata de resolverlas. Y creo que nosotros en eso, es que somos un ejemplo, pero creo que fuimos un grupo que nos unimos en determinado momento para pelear una historia gigantesca. Ese es el gran tema. Carlos, tu padre estaba convencido de que ustedes estaban vivos y en alguno de los libros que leí sobre este tema, él nombraba a la luna, él miraba a la luna, a las noches de luna, y él sentía que vos también la estabas viendo y esa era su conexión con él. Mi pregunta ahora es al revés. ¿Vos sentiste que él te buscaba? Bueno, vamos a hacer el honor a la verdad. La relación con la luna era a través de mi madre. A papá le encantó como creativo. Es raro que yo tuviera una relación con mi padre a través de la luna, decir la verdad. Digo, es mucho más con la madre. Yo pensaba que mi madre la podía estar viendo y cuando llegué a Montevideo, mi madre me decía, yo viajaba, me iba mucho a la Rambla de Montevideo a ver la luna porque sabía que tú la estabas mirando. O sea que la gran fe la tenía mi madre y papá fue un instrumento que no dejó de buscar jamás, que fue un tenaz en lo que fue la búsqueda y se le dio. Y después escribió ese libro maravilloso, también en homenaje a Chile, a los que lo ayudaron en Chile, Entre mi hijo y yo la luna. Muy bueno. Carlos, ¿qué va a pasar hoy? Sé que, o en estos días, ¿no? Sé que hay... Esperemos que no pase nada raro. No, por favor, no. Pero va a haber algún evento. Porque justo ahora me entrevistaron de Buenos Aires y justo había renunciado Gallardo, había renunciado otro técnico. Digo, mirá la cantidad de cosas que pasan en un 13, digo, espero que no pase nada raro. No, va a haber una misa donde va a estar Monseñor Sturla dando la misa y va a estar el Colegio Estela Maris y bueno, y todos los sobrevivientes y las familias. Hoy, recordemos que no es un día de celebración, hoy es un día de conmemoración, sobre todo por 29 personas que no volvieron y sus familias. Ese es el gran tema, que el 22 de diciembre es otro tema, es otro programa, es otra instancia en la cual podemos hablar diferente. Pero creo que hoy es un día de recogimiento y de pensar en los que no vinieron. ¿Cuánto tuvieron que...? Porque yo los veo a ustedes como siguen siendo unos guerreros y en este caso cuidando esta historia. ¿Cuántas veces tuviste quizás algún encontronazo o tener que corregir algunas cosas? Digo, porque a la gente le gusta hablar e inventar y bueno, me imagino que, viste que hay gente que dice que capaz que estuvo ahí. ¿Viste que a veces pasa? Sí. No, yo estuve, te dicen. E inventan cosas. ¿Cuántas veces tuviste que lidiar con eso? Me imagino, te pregunto a vos porque estoy hablando con vos. Digo, pero me imagino que le debe haber pasado a todos. Muchas veces, no sabes la cantidad de gente que decían que jugaban al rugby conmigo. Y yo me acuerdo que en el colegio yo no jugaba al rugby contra nadie, digo, pero la cantidad que me dijeron, yo iba a ir en ese avión. Bueno, esos miles. Seguro. Miles. Era un avión para 5.000 personas, más o menos. Era para 5.000, sí, era un jumbo, sí. Pero la mayoría de los que iban a ir en el avión y que por H, B o C dejaron de ir en el avión, y bueno, esas son historias, siempre pasan en estas cosas. Sí. Y bueno, también hubo alguno que perdió el avión, que lo perdió realmente, Gilberto Regules, Tito, se perdió el avión porque se había agarrado una borrachera el día anterior, pero fíjate vos que después quiso la vida que muriera después en un accidente de auto. O sea, esas cosas pasan. Pero acá lo que queda es la historia y lo que queda cuando pasas raya, queda la vida, que eso es lo que a mí más me importa. La veo desde el lado positivo siempre. Es más, en la portada de mi libro que se llama Después del día 10, yo puse una cruz adelante. Que el ser humano siempre ve las cruces como algo negativo, algo que tacha, algo que elimina, sinónimo de muerte. Yo la veo como un símbolo de libertad, como las aspas del helicóptero, que es en definitiva lo que nos sacó de los Andes, porque nosotros por lo que peleábamos era por la libertad.
por volver a casa con nuestra familia, con nuestra gente, con nuestro perro. Esas eran pequeñas, grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida. Carlos, ¿cómo estás? Gianina te saluda. Carlos, vos sabés que te escuché hablar varias veces de esta historia y siempre es muy atrapante tu relato. Y una de las cosas que me queda es la honestidad con la que contás ciertas cosas que uno que no vivió esa experiencia increíble a veces no puede entender que pasen por la mente del ser humano. Pero pasaron y a vos te pasó. ¿Es cierto que una de las cosas que añorabas era tu temporada puntaesteña? Por lo cual tomabas sol en la nieve. Absolutamente. La única foto que hay de uno sin camisa soy yo, que yo dije yo quiero llegar bronceado a Punta del Este. Fíjate lo malcriado que era. Pero también puede ser tomado como un símbolo o de frivolidad, como de repente lo estás viendo vos, o de esperanza, como diciendo voy a llegar. Yo era como personaje aquel de La vida es bella, ¿te acordás aquel personaje que en el campo Divino. de concentración? Sí. Bueno, yo era ese personaje. Yo cuando veo La vida es bella, yo digo, ese era yo. Y bueno, esos son símbolos de esperanza de alguna manera y bueno, y de lucha por la vida. Ese es el gran legado que queda de esta historia. Sin duda son mecanismos Fíjate vos, de esta la chiquita, esta chiquita que van a nacer, Venus, se va a llamar, si Dios quiere, es el símbolo inequívoco de que la vida merece vivir. Carlos, y cuando vos hablás de que la vida sigue, me imagino que este seguir de la vida siempre tiene presente todo lo que te pasó. Pero, ¿cuánto tiempo te pasó de sentir que seguías ahí por momentos? De repente cuando estabas durmiendo o en algún momento tener esa sensación de que todavía estabas en esa situación tan extrema. Al final dejas de pensar, pero es parte de la historia. Esa es la verdad, es parte de la historia de la cual no me puedo desprender. También es la realidad. Digo, me tocó, como los Beatles, viste que tienen que cantar Yesterday toda la vida. Bueno, a mí me tocó contar la historia de los Andes toda mi vida y bueno, es lo que me tocó. Y lo hago con placer, lo hago con pasión, lo hago con actitud. La gente lo recibe con actitud y lo recibe con pasión. Carlitos, la verdad, siempre es un placer hablar con vos. No va a faltar oportunidad de volvernos a ver. Vamos a dejarlo para el 22 de diciembre y celebremos la vida ese día, que es el día que vale la pena. Porque tengo, no sabes la cola que tengo de periodistas en la vuelta. Tengo 200.000. Sí, ya lo sé. Es más, no pude ir a tu programa en vivo porque no llegaba. Esa es la verdad. Pero pará, hagamos algo. Sé que además periodistas de acá y de todo el mundo. Claro. No, de todo el mundo. De todo el mundo. Sí, tengo ATN acá al lado en el living, lo tengo ATN. Y tengo La Nación Más en otro lado. Bueno, ahí vamos. Nos vemos, obviamente, si todo encaja para que el 22 podamos charlar otra vez, me encantaría. Dale, te mando un abrazo, Carlitos. Enormemente, un abrazo enorme. Carlitos Páez.